Y vamos a dar la bienvenida a un panel de súper expertos en distribución. Presentamos en primer lugar a José María Carbó, que va a ser el moderador de la misma, y mientras van a ir subiendo a la mesa, bueno, se queda Fernando Ramiro, como lo veis, y van a venir Francisco Diéguez, Alejandro Lista y Sara Urrutia. Y vamos a hablar sobre la distribución, la idea es saber si hay que cambiar el modelo de distribución o no. Pues cuando queráis, muchísimas gracias. Bueno, señores, buenas tardes. Es un reto moderados. Voy a ser breve y yo creo que lo importante es que habléis vosotros. Pero yo tengo una situación hoy un poquito complicada. Primero, de gratitud de veros, de estar aquí. Yo creo que ha hecho un esfuerzo inmenso IFEMA, creo que ha hecho un esfuerzo inmenso la CEAT y ITH. Gracias por contar conmigo. Y vernos es alucinante. Y ver a gente del sector, por ahí veo a el maestro señor Silvestre, que es, yo creo que maestro de muchos de los que estamos en esta mesa, y creo que es precioso, ¿no? Yo creo que no contábamos con ello y me produce una sensación de ver gente espectacular. Por otro lado, la parte negativa. Llego aquí, me encuentro a mi hija pequeña que me hace el pase, digo, coño, ya va mal esto, ya voy cumpliendo edad. Segundo, soy moderador. ¿Soy moderador por qué? ¿Porque ya no tengo ni idea de tecnología o porque ya soy muy mayor? Todavía no lo he encajado, ¿sabes? O sea, y nos cambiamos, ¿eh? No sé si soy mayor que tú. Pero bueno, muy contento de estar aquí. Gracias, Ana, a todo el equipo por contar con estos señores y señoras y conmigo. Y vamos a darle caña, ¿no? Yo creo que a Fernando lo acabáis de escuchar, ¿vale? A Alejandro le conozco hace muchos años, trabajamos en alguna casa conjuntamente, trabaja en Amadeus, ¿vale? A Sara, perdona, que tendrías que haber sido la primera, también nos hemos conocido, actualmente está Red Game. Y tenemos yo le llamo el gaditano, porque ahora le escucharéis y os daréis cuenta que gaditano no es. Francisco, si me permites, te voy a llamar Paco, y vamos a hablar un poco de lo que es esta mesa, ¿no? O sea, vamos a pensar cuál es el borrón y cuenta nueva, qué es lo que tenemos que aportar, qué se puede hacer, ¿no? Vuelvo a decir, yo os voy a moderar, voy a intentar hablar poco, os pondré alguna pregunta un poquito complicada, os he mandado unas guías. Y mi primera pregunta, preguntando por ti, Sara, aparte de ser la mujer, es la que estás más lejos y Fernando acaba de hablar. ¿Cómo vemos? ¿Cuáles son vuestras sensaciones? Pensar que tenemos gente tecnológica, gente hotelera, gente estudiante, gente que tiene negocios independientes. ¿Cómo vemos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué son los datos que manejáis vosotros? ¿Cómo veis la demanda? ¿Viene, no viene? ¿Estamos en un canto al sol? ¿Qué pensáis? Sara, te dejo que abras tú esta mesa. Bueno, primero de todo, un placer compartir esta mesa con vosotros. Muchísimas gracias por todos los que habéis dedicado vuestro tiempo a estar un ratito aquí en este debate. Gracias, José María. Mira, yo creo que el mejor signo de recuperación que podemos intuir es que esto hace un año era un hospital. Entonces, y hoy tenemos la suerte, ¿no? Yo creo que es una fortuna de poder decir que hemos sido valientes y hemos arrancado con una feria, ¿no? Con una feria que no se sabía, si se sabía. Ha habido muchísima incertidumbre que yo creo que ya no solo por esto, ¿no? que es la mejor prueba, sino que por los datos que la mayoría de nosotros manejamos, empieza a vislumbrarse un poquito de luz al final del túnel. Muy despacio, muy lenta, muy pendientes de, desafortunadamente en esta zona europea que tenemos tan fragmentada en tantos países distintos, tantos idiomas distintos, tantos gobiernos distintos, pues muy fragmentada por las decisiones gubernamentales, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que la parte positiva es que parece que el ritmo de vacunación va avanzando y eso obviamente apoya que el sector poco a poco se vaya recuperando. Nosotros que además bueno, pues tocamos varios palos en varias zonas del mundo, pues creo que podemos hablar también no solo de la zona europea, ¿no? Y sí que es cierto que la recuperación en otras áreas es distinta, lleva un ritmo mayor, un poco mayor, quizá también porque no existe esa fragmentación. Si estamos hablando como de países como Estados Unidos, pues al final solo con la demanda interna, como quien dice, sobreviven, ¿no? Y esa sería mi reflexión. Me quiero quedar con una reflexión positiva. Perfecto. El gaditano. Te voy a llamar Paco, ¿no? O... Fran, mejor, pero Fran, siéntete libre. No, escúchame, soy mandado en casa, no voy a venir aquí a romper el molde ahora mismo. Fran, cuéntanos un poco la visión que ve Mirai,
¿Cuáles son vuestras sensaciones? ¿Se activa, si no se activa, vacacional, urbano? Claro, no puedo estar más de acuerdo con Sara, ¿no? Esto es un claro ejemplo de reactivación. De hecho, las últimas semanas venimos viendo ritmos de venta superiores incluso a 2019. También normal, hay hueco, ¿no? En 2019 a esta fecha. Fran, cuando hablas de ritmos de venta, ¿quieres decir que son superiores al 2019 o que comparado con los datos de 2020 estamos viendo un crecimiento mayor? No, ritmos, días puntuales de venta con mayor volumen que 2019. Puntuales. Claro, a estas alturas del año, en 2019, en muchos destinos no teníamos disponibilidad, o la disponibilidad era muy limitada y los ADRs estaban súper altos. Entonces estamos viendo que hay recuperación, que hay ganas, que hay muchas ganas, pero también vemos que aún hay muchas restricciones, lo cual también tiene una doble lectura, ¿no? Quiere decir, aún esperamos una demanda inglesa que está restringida por ciertas cuestiones gubernamentales, pero eso no significa que el inglés no tenga ganas de venir, o que un inglés se quiere ir a Londres en agosto en vez de a Canarias. Obviamente eso está ahí, está contenido, y si todo va bien y sigue el flujo que está siguiendo ahora mismo la vacunación y demás, hombre, está clara, la tendencia es así y salvo pequeñas correcciones no debería volver a invertirse. Perfecto. Toca, Alejandro, ¿cómo lo ves en ese mundo Amadeus, que tienes una visión muy amplia sobre el mercado europeo? ¿Ves algún mercado emisor? ¿Ves algún destino en concreto, más vacacional, más urbano? Sí, a ver, yo creo que a todos nos gustaría en este caso tener la bola de cristal, ¿no? Yo me la he dejado en casa, no puedo sacar mi bola de cristal y deciros qué es lo que va a pasar. A ver, realmente es todo muy de última hora. Esto lo vemos todos en los diferentes sistemas y en los diferentes canales. Hay un cambio de tendencia quizás en algunos destinos, obviamente, y hablando un poco a nivel global, ¿no? Y vemos, por ejemplo, como China está al 62% de ocupación hoy por hoy. Esto sí, se acopla. Se acopla, ¿no? Está el 62% de ocupación en lo que va de año. Hablamos también de Estados Unidos, que está en un 51% de ocupación. Claro, nosotros vamos hasta la semana pasada, pues íbamos a un 20 y pico en Europa y un 17 en España. Por daros unos datos así concretos de lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. En la última semana, España como mercado o como destino en recepción de vuelos ha crecido un 17% frente a la semana anterior de vuelos con destino a España. Es decir, esperanza. Sí. ¿Que hay un cambio de tendencia? Sí. ¿Es estable? Esto, ¿quién saca la bola de cristal, ¿no? Es decir, hay variaciones y hay cambios que van hacia positivo, pero un poco lo que vamos viendo es por los mercados que están más activados y que tienen más vacunación, hay unas ocupaciones mayores y esperemos que este sea el ritmo de Europa y también de España como destino, ¿no? Fernando, tú has tenido una ponencia anterior, no quiero que entres en las mismas cosas que has comentado, tienes una visión grandísima, tienes un mercado americano donde sois líderes, cada día cogiendo más share en el mercado europeo. ¿Cuáles son vuestras sensaciones? Bueno, quiero seguir con el speech inicial de positivismo, sin ningún tipo de duda. Yo no veo esos números del 2019 por ningún sitio. Ojalá. Es venta directa, va en contra vuestra cuota, claro. No, pero yo no somos venta directa. Si yo no hablo yo no me meto en una situación de venta directa o no venta directa. Sí. Feliz de que el que tenga venta directa o la venta que sea esté por encima del 2019. Nosotros estamos en Estados Unidos o Caribe, estamos por encima del 2019, ¿vale? Ahí sí. A nivel nacional la cosa está un poco más guerrera. Me alegra enormemente escuchar a Alejandro hablar del tráfico aéreo porque una de las dependencias que tenemos es la conectividad, ¿vale? Ya no solamente el mundo inglés, mundo noruego, Norwegian nos está haciendo mucho daño, a nivel de España, por ejemplo, el Lufthansa, etcétera, etcétera, ¿vale? Hasta que empiezan a volar para acá con cierta regularidad y no recuperarán tráfico hasta el 2023 al mismo ritmo que tenían en el 2019, nos va a costar un poco más. Dicho lo cual, ¿qué ha pasado? Hablábamos del comportamiento, José, hace un momentito, del cliente, ¿no? Y lo que hemos visto es que cuando al amigo del norte de la isla, el Boris Johnson de turno, se le ocurre hacernos un corredor verde, el comportamiento de ese inglés
es escalofriante. Hemos tenido un Portugal, un Lisboa, vamos, inundado durante 8 días en términos de búsqueda y en términos de reserva. Que hemos dicho, joder, pues hay ganas. Insisto, no con un 2019, pero hay ganas. Entonces, y sin querernos hacer trampas, porque de 0 a 1 es un 100% de crecimiento. Entonces, vamos a hablar en términos absolutos donde todavía estamos por debajo, muy por debajo de lo que quisiéramos. Creo que es un momento de unir fuerzas. No es un momento de nosotros, la turoperación, la hotelería, el canal directo, el canal indirecto. Creo que es un momento de, como industria, estar todos a una para mostrar esa resiliencia que tenemos. Si no, vamos a estar muertos, porque creo que se ha quedado patente que somos los únicos que nos cuidamos. Eso es un hecho. Y el esfuerzo que han hecho los hoteleros durante este año es de aplaudir para poder tener gente. En términos de ocupación, estamos ciertos que los números que decía Alejandro son muy buenos. Me gustaría saber sobre qué cantidad de hoteles estamos contando eso. Es sobre el 100% de la hotelería, sobre los que están abiertos solamente porque nos encontramos en ciudades como Barcelona, como está Palma de Mallorca, o como puede estar Tenerife, donde no tenemos la hotelería al 100% abierta. Entonces, cuando hablamos de números, hay que tener un poco de prudencia. Yo siempre tengo prudencia y hablo con horquillas muy grandes, por lo tanto no tienen mucho valor, porque al final son horquillas que se manejan, pero sí que yo veo un verano que esperemos que a partir de mediados de junio empecemos a ver los números de una manera mucho más constructiva y positiva. Esperemos que así sea. Yo creo que todos sabemos que dependemos muchísimo del tráfico aéreo, sobre todo nuestros grandes feeders defensivos, que son Baleares y Canarias, pero bueno, dependemos muchísimo del tráfico aéreo. ¿Cómo veis la diferencia entre un segmento urbano y de un segmento vacacional? Vemos esa demanda al segmento vacacional, lo tenemos a 2-3 meses vistas. Mi gran pregunta, el urbano, ¿cómo va a arrancar? ¿Cuándo veis que va a volver ese MAIS? Si no sois grandes expertos en esta labor, ¿cuál es vuestra visión? Sara. Pues mirad, yo, bueno, la verdad es que puedo pecar de parecer que soy los mundos de Yupi, pero la verdad es que tengo la fortuna de tener clientes en Canarias, por ejemplo, que es un destino que ha sufrido muchísimo, sobre todo con ese ahora abro, ahora cierro, ahora sí, ahora no, ahora allí sube el número de casos y no hay nada que hacer. Y fíjate, la semana pasada hablaba con un hotelazo que acaban de inaugurar detrás de una gran reforma de aproximadamente 30 millones de euros. Y me decían que estaban sorprendidos, pues lo que más estaban recibiendo eran peticiones de grupos. A mí me sorprendió muchísimo. O sea, perdona, peticiones de grupos, creo que es uno de los segmentos que no sé qué opinaréis vosotros, pero que creo que en general como que se veía como una nube súper gris que no se veía un final, ¿no? Y me sorprendió, ¿no? Me decían, ha cambiado las características de esos grupos, pero sí que es cierto que estamos, como vemos mucha expectación, hemos tenido que flexibilizarnos, hemos tenido que adaptar nuestras políticas, las políticas de grupos que siempre son más rígidas, hemos tenido que flexibilizarlas a esta situación, bien, una adaptación, pero vemos esa recuperación que nos ha sorprendido incluso a nosotros, ¿no? Yo creo que el urbano, quizá por ese porcentaje tan alto que los destinos urbanos, sobre todo algunos, no todos, ¿no? Otros se han sabido hibridizar de alguna manera, no sé si la palabra es hibridizar, ¿no? O hacerse ese business leisure, ese bleisure que lleva unos años en auge, ¿no? Esos hoteles que han sabido hibridizarse pueden estar tirando de la parte que quizá no era la parte más importante de su volumen de negocio, la parte más potente de su mix, que fuera el corporativo. Y creo que al corporativo le queda recorrido, porque este cambio al teletrabajo, este cambio a las reuniones telemáticas y a viajar menos, junto a las pérdidas que han tenido las empresas en estos años, pues van a hacer que ese recorrido, ese recorte en viajes se note. Yo creo que eso es algo que es bastante evidente, ¿no? Y en lo que es el vacacional, yo creo que básicamente va a depender, por lo que yo he estado viendo también entre clientes, va a haber un cambio muy fuerte en lo que es el booking window. Es decir, la ventana de reserva se va a pegar prácticamente a la fecha de check-in. O sea, vamos a tener que lidiar con eso. Yo he tenido hoteles que estaban día 20 a un 20% de ocupación, que es la media que estamos viendo, en lo que nos estamos moviendo en Europa, como muy bien decíais, y 3 días después a un 95%. ¿Cómo se gestiona eso a nivel operativo, señores? O sea, estar un día 20 a un 20% y 3 días después a un 95%. Pues formará parte de la adaptación. No, eso está claro.
Alejandro, te salto, Fran, ¿cómo ves? O sea, tú tienes muchos datos del mercado corporativo, seguramente no tantos del MAIS. ¿Cómo ves ese mercado corporativo? Sí, a ver... no me mientas que la semana pasada tuve una reunión con tu empresa. Del MAIS tenemos muchos datos, pero quizás es menos conocida la parte de lo que tenemos como Amadeus Sales and Events, que es una herramienta del Delphi, que la gente quizás conoce más, y ahí se gestionan pues, a nivel global pues, unos 17 millones de RFPs para grupos. Me encanta tu positividad, es decir, ahora mismo el MAIS obviamente es uno de los más afectados. Nosotros sí vemos un segmento a nivel del corporativo. Lo que ha habido es un vuelco quizás de lo que eran los top producers de room nights en los hoteles. Ha habido un vuelco bastante general y hace 2 semanas estábamos viendo ciertos números donde quizás aquellos grandes productores de room nights para los hoteles, que eran las farmacéuticas, consultoras, etcétera, de repente están en el puesto 15 y de repente las pequeñas y medianas empresas están en el puesto número 1 con la mayoría de room nights, con comerciales que siguen viajando de estas pequeñas y medianas empresas y que además nos ha encantado ver que seguían pues a lo mejor utilizando los canales habituales de reservas, pues bien sea agencia o bien sea una agencia tradicional. Y por muy extraño que parezca, nosotros lo que hemos visto, obviamente dentro de los porcentajes de ocupación que estamos viendo, por ejemplo los GDS, que es un canal muy corporativo, representaba el 10% en 2019, dentro del porcentaje de ocupación de un 22%, vuelve a representar un 10%, con lo cual, es decir, ¿qué es lo que ha habido? Y es lo que tienen que controlar mucho los hoteleros. Es decir, ha habido un shift de la tipología de ese cliente, digamos, que llamamos business traveler. Quizás no es este business traveler al uso, pero sigue siendo un business traveler que está llegando a los hoteles. Vuelvo a decir lo de la bola de cristal. ¿Cuándo se recuperará? Es que esto es muy complicado. Esto depende de muchos factores que son vuelos, restricciones, vacunación, pasaporte, COVID, etcétera, etcétera. Mira, yo recuerdo, Ale, perdón, ¿puedo, José? Oh, hombre, adelante. Yo recuerdo en el 11S, si no os acordaréis, sí, que se supone con la salida del 11S, con la catástrofe del 11S y con la salida de la videoconferencia, que el sector aéreo estaba hundido en ese momento. Pues desde entonces no se ha dejado de volar más y haber más viaje corporativo, ¿vale?, en contra de todas las predicciones de esa bola de cristal de algún gurú que hizo. Entonces estoy de acuerdo con que predecir el futuro es tremendamente difícil. Efectivamente, lo que se está haciendo yo creo que es interesantísimo es la democratización un poco de cada uno de los sectores. El corporativo está más plano, no hay tanta dependencia. Hablabas de un Madrid, de un Barcelona, de un París, de un Berlín, Londres. Son ciudades muy potentes y están cogiendo, pero también el Sevilla de turno, también el Bilbao, el Valencia, el Brighton de turno están cogiendo un peso muy significativo a nivel de ciudad. Ya no es la gran ciudad la que se está llevando el gato al agua, ¿no? Y están resurgiendo. Y en términos vacacionales, y apunto muy rápido, o sea, yo tiro a la parte patria, evidentemente un Baleares, estamos esperándolo como agua de mayo, ¿vale? Tenemos todo preparado, están más preparados ellos, como digo yo, que con las ganas, porque están deseosos. Y las cosas por ahora están empezando a funcionar muy, muy bien, pero todavía nos queda mucho recorrido por hacer. Fran, en este momento, yo creo que se nos movió el suelo. Yo, pues, seguramente tenga una edad muy parecida a Fernando. Yo a mí me tocó la... ¿Perdón? Seguro. Yo soy muchísimo más joven. Seguro. Yo soy, más. seguramente. Lo que quiero decir es que cuando se cayeron las torres se nos cayó, pero bueno, de aquí fue sesgado. Yo creo que ha habido un cambio en muchos modelos de negocio. Yo creo que la demanda es la que es. Yo creo que la oferta nos hacemos competencia en hoteles de 4, 5, 3, que da igual, el que está abierto se lo lleva. Y también yo creo que ha habido una democratización de la reserva. Y por eso te pregunto, Fran, ¿cómo estáis viendo ese mercado? Porque siempre hemos puesto mucho más peso en las páginas web, en el viaje leisure, ¿vale? Y yo creo que ha habido un mix ahora de que cada vez más pasa lo que podía pasar en Italia en los 2003, 2004, que cada uno se organiza su viaje de manera diferente, ¿no? O sea, que vemos mucha gente viniendo por canal, que hemos definido como siempre el leisure, que huye de los GDS o huye de las plataformas, digamos, que puede utilizar cualquier agencia de viajes. ¿Veis ese crecimiento del corporativo reservando en vosotros? Sí, a ver, en Mirai desde hace ya varios años hemos implementado una herramienta para que el corporativo pueda hacer su reserva y tener una confirmación inmediata, porque además del corporativo de GDS,
siempre en los hoteles ha habido un gran volumen del corporativo de email, ¿no? De solicitud de reserva por mail y ese delay entre la confirmación y demás. Este tipo de negocio, este tipo de corporativo también agradece mucho la posibilidad de reservar directamente por Internet. Y además, teniendo en cuenta también ese mix que comentabais de cambio de corporativo, ya no es un Pfizer el que te viene o un Accenture el que te está tal, sino que igual es tuberías Jacinto y muchas veces es el propio Jacinto, ¿no? el que está viniendo, y es verdad. O el corporativo que yo llamo por obra y servicio, ¿no? Que es el que, oye, pues tenemos un proyecto en determinada zona y podemos ver como durante la pandemia había hoteles en Móstoles petándolo, mientras que en Madrid ciertos hoteles, o sea, los pocos que estaban abiertos se repartían 2 duros, ¿no? Entonces sí que vemos ese aumento, esa tendencia hacia el online, hacia el self-service, pero es una tendencia generalizada. Yo ayer lo preguntaba cenando con Sara y les preguntaba a todos, y os lo pregunto a vosotros, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que reservasteis en una agencia física? Había un señor de 60 años ayer que decía, en mi boda. Entonces, es un poco siempre ese trasvase, ¿no? Yo creo que los canales están allí, cada uno tendrá la tendencia, sí que es verdad que vivimos un momento mucho más digital. Sí, si me permites un segundo, a ver, yo creo que el concepto de agencia física, y además es algo que a lo mejor existe ciertamente en Europa, etcétera, pero por ejemplo, un Carson Bagolid o un American Express, claro, es decir, todo el mundo trabaja desde casa. Obviamente. Pero, o sea, que lo de la agencia física es un concepto. Independientemente, y yo, a ver, yo entiendo que cada uno barre para su casa, pero la cuestión no es, nosotros, por ejemplo, lo que sí hemos visto y en los informes que tenemos a nivel global, es, por ejemplo, la tendencia que ha habido a la reserva directa, pero ni siquiera en una web, sino a los call centers y a los hoteles directamente. Es decir, donde el cliente lo que realmente necesitaba era hablar con una persona que le confirmasen todas las medidas. Y el gran crecimiento se ha dado mucho más ahí. Sin duda. Posteriormente, las OTAs y el directo, pues quizás es el que ha bajado, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, esto es un shift que lo que vemos es en este sentido. Yo creo que el mundo de agencia de viajes lo tenemos que respetar. Habrá gente que vaya a esa presencia física, seguramente sean generaciones, un poco más que nosotros, pero yo creo que eso está bien y que todo el mundo tiene derecho a tener un mercado de la tarta. Pero me encanta moderarte y me encanta lo que estás, digamos, sacando a la luz, ¿no? Que los canales han cambiado y me da una sensación, yo soy hotelero, que en el fondo el cliente, o al menos yo he viajado poco en este año y medio, pero he viajado 6 o 7 veces, tienes la sensación o la necesidad de poder hablar con el hotel. Quiero que me expliquen qué protocolos hay. Y ya no me refiero a si hemos puesto geles. Muchas veces, si me pasaba ayer en una comida, un amigo mío que trabaja conmigo se va a Alemania, 10 días, tiene que ir porque es el cumpleaños de su madre, dice, ¿y los 10 días me puedo volver o tengo que hacer la cuarentena 10 días? Con lo cual, mi pregunta, y contestar, si queréis primero Fernando, que es una de las grandes, creo, puertas que tenemos que abrir entre los canales y los hoteleros, ¿cómo se fluye esa comunicación? ¿Vale? Yo le ponía ayer yo sabéis que he trabajado en intermediación, muchas veces yo he tenido un call center que estaba haciendo una reserva para una agencia de viajes, que yo se la estaba comprando a uno, que se la estaba comprando a otro, que se la estaba comprando a un hotelero. ¿Cómo le cuento a ese cliente, ¿vale?, qué es lo que está pasando? ¿Va a haber mayor apertura, mayor comunicación con el cliente y el hotel? ¿Vamos a eliminar esas restricciones respetando toda la ley de protección de datos? No me quiero repetir porque aquellos que habéis estado conmigo anteriormente lo estaba comentando, ¿no? ¿Estaban dormidos? Pues ahora ya, por favor, que viene gente interesante que despertaros, ¿no? Repítete. Pero es muy rápido. Yo creo que la respuesta para mí es contenido y tecnología, José. Segura. Es decir, totalmente. Contenido y tecnología. Totalmente. Yo no tengo el contenido, yo no conozco vuestras casas, ¿vale? Entonces, la gente está buscando ese contenido, ese conocimiento, esa información de lo que está pasando en la casa, las normas de la sidra, como se suele decir, ¿no? ¿Qué está pasando en la casa? ¿Qué está pasando en el perímetro de la casa? Es decir, en la ciudad, qué está abierto, qué está cerrado. Y quiere sentirse totalmente interconectado. Como hablabas de barrir para nuestra casa, Alejandro, es decir, lo he comentado antes. Aquí cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. No, cada loco con su tema. Tú vas a lo de todo, ¿eh? Tú vas a lo de todos, José. Vale. Pero lo que hablamos es, hoy en día hablar de un chatbot, hablar de un chat, es una cosa que parece hasta ridícula. Pero están buscando esa conexión, están buscando el sentirse seguros a la hora de tomar una decisión. Y esa seguridad viene dado por, antes de mover yo el coche para irme a tu Cádiz, perdón, ¿vale?
Fran, es decir, antes de mover el coche, yo tengo que tener claro cuáles son todos los condicionantes que tengo. Y la única persona que me puede dar esa información por norma general es el hotel. Entonces tengo la vía de que el hotel, a través de las oltas, en este sentido, vuelque toda esa información, vuelque todas esas fotos, vuelque todas las políticas de cancelación, no cancelación que tengan para hacer sentirse seguro al cliente final, ¿no? Pero me lo lleváis a vuestro terreno. No, bueno, yo te hablo de cada uno. Yo también me lo llevo al mío. No, cada uno. Que estamos en ello. Será por edad o por desconocimiento, pero el moderador soy yo. Y encima soy hotelero. O sea, ¿qué quiero decir? Me parece muy bien, pero me habláis de contenidos, me habláis de fotografía, me habláis de tecnología. Pero yo soy un hotelero, que tengo un hotel en Denia, que soy un hotel familiar, que tengo 25 o 30 habitaciones. Que estás en el 2021. Correcto, pero mi padre, que tiene 70 todavía o 90, no ha llegado. O sea, lo que quiero decir es cómo, aparte de utilizando vuestras herramientas, flexibilizamos esa comunicación con el cliente. Cómo integramos que haya esos datos, que los queremos guardar todos como si fuesen mi tesoro. ¿Cómo hacemos que eso se expanda? No te toca a ti. Me callo. A ver, y es un punto muy válido, ¿no? Y es un poco democratizar también esa tecnología y la digitalización, no solo de las grandes empresas, sino del hotelero independiente y de la pyme. Probablemente lo habréis leído en la prensa y eso es uno de los proyectos que tiene Amadeus como proyecto tractor. Ya estamos, para casa. No, pero como proyecto tractor, pero conjuntamente con otras empresas, no solo Amadeus, sino con muchas empresas alrededor. De hecho, un poco a la digitalización de la pyme. Y esto incluye desde la comunicación con el cliente, entre el hotelero y el cliente. Y además también con el contenido. Un poco una plataforma que permita hacer esa conexión entre el destino, porque además no nos olvidemos de la parte de destino. Y una de las cosas que yo creo que es nuestra asignatura pendiente, y cuando hablabas de trabajemos juntos, yo creo que lo que se tiene que trabajar también es del hotelero. No, yo soy hotelero, de acuerdo, y no me muevo de mi trozo. Eso va por ti. Sino, está en el otro lado. No, pero eso va por ti. Sí, pero que somos hoteleros, sí, pero también somos un destino. ¿No? Y tenemos una dependencia del destino. Con lo cual, un poco la idea es efectivamente conectar y digitalizar a la pyme, ¿de acuerdo? Porque probablemente no tenga las mismas posibilidades un pequeño hotelero que la gran cadena. Claro. Entonces, una de las ideas y de los proyectos tractores que se presenta conjuntamente con otras empresas es precisamente eso, que exista una plataforma que comunique al hotelero con la tecnología, pero además con el destino. Con el cliente final. Es decir, y con el cliente final. Obviamente con el cliente, porque al final toda esa tecnología está dirigida a atraer demanda. ¿De acuerdo? Si no tienes demanda, puedes tener la mejor tecnología del mundo, pero un poco precisamente, y otra de las acciones que se está hablando, y es la idea del... probablemente lo habéis oído, entre Air Europa, etcétera, y Amadeus y otras líneas aéreas y tal, que es el Traveler ID, ¿no? Y es realmente que la comunicación y la experiencia del cliente sea desde que yo llego a un aeropuerto y vaya a hacer el check-in y me vaya a pasar por la seguridad, pero además cuando llegue al destino, el transfer, toda esa comunicación, y además el hotel, yo llegue al hotel y pueda hacer mi check-in, y toda esa comunicación, y el cliente siempre tenga la sensación de que no tiene que estar manejando y controlando 27 sistemas, 27 proveedores, 27 tal, y esa es la tecnología hacia donde vamos. Y todo, es verdad, quizás suena un poco fuerte decir es tecnología, pero detrás de esta tecnología también hay humanos que hacen todo esto posible, ¿no? Fran, ¿cómo lo ves tú? A mí me gustaría bajar un poco a tierra, porque es verdad, esto es muy bonito. Es que miráis, si no hablas de la reserva directa, no. No voy a hablar de reserva directa, pero bajar un poco a tierra, ¿no? Hablamos de tecnología, hablamos de tal, pero y echo de menos a un hotelero, y es que me encantaría, como buen gallego, responderte con una pregunta, ¿no? ¿Cómo has vivido tú las cancelaciones durante las pandemias de tus reservas directas y cómo has vivido las cancelaciones de un Booking o de un Expedia? La comunicación y la impotencia... Desde luego, desde las nuestras las hemos gestionado todas nosotros. Sí, bueno, sí. Pero vamos a tomar traigan una cerveza algo. ¿Cómo lo ha vivido una recepcionista que le llamaba un cliente que tenía una reserva a través de un portal, un B2C... random, aleatorio? No sigas haciendo daño. A ver, yo te voy a contestar como hotelero. O sea, yo vuelvo a decir, creo que hemos vivido muchas situaciones anómalas. La caída de las torres fue muy duro, pero no se cayó todo, ¿vale? Yo creo, y fijaros, fue una de las personas que hablé muchísimo con la presidencia de la Asociación Hotelera de Madrid,
y nadie tenía esa sensación de que se había parado el mundo. O sea, yo le decía a Gabriel, que es el presidente, digo, Gabriel, en una semana yo iba a cerrar con un 82% de ocupación, no me queda ni un 15%, ¿vale? Y eran muchos grupos. Sí que es verdad, miro, me da igual, no tengo a nadie de Booking, no tengo a nadie de Hotelbeds en esta mesa, ha sido una tortura, ¿vale? Y ha sido una tortura, pero porque no estábamos preparados para ellos. Y esto no quiero culpar a unos ni quiero culpar a otros, ¿vale? Ha sido muy difícil localizar a ese cliente diciéndole, cuando usted venga, la puerta está cerrada. O sea, te contesto y creo que soy abierto, creo que hemos encontrado muchísimas facilidades con Expedia, lo hemos tenido, con Booking a través de nuestros contactos, porque no era sencillo, lo hemos tenido, y creo que seríamos muy injustos si no supiésemos que esto ha sido un mal para todo el mundo. Sí. Cuando en el cajón, y yo eso digo a mis hijas, quedan 100 pavos, tengo 3, pero 2 que viven en casa, hay 50 para cada una. Si una coge 100, no hay más. Entonces yo creo que ha sido un problema tecnológico y un problema económico de cash flow que hemos sufrido todos. Entonces, perdón la expresión, yo al fatal, meter el dedo en el culo ahí diciendo que si nos han ayudado, yo creo que nos han ayudado en la medida que podían, porque no había. No, pero no voy tanto a la ayuda y para nada, esto nos ha cogido a contrapié a todos, y no voy tanto ahí, sino a lo que ha sentido ese recepcionista y la diferencia de la propiedad del cliente, es donde quería entrar, ¿no? Cuando un cliente es tuyo, tú tienes la libertad de mover, cancelar, hacer y deshacer. Cuando el cliente no es tuyo, porque un cliente de Expedia es de Expedia, aunque pernocte en tu hotel. Luego te doy su teléfono. Cuando el cliente no es donde vive luego y... No tienes el poder sobre el cliente. Pero Fran, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay grandes casas y gente como Meliá que lo está haciendo genial, NH. Yo creo que hoy día pensar que una cadena o un hotel va a tener más de un 25%, y fíjate, te voy a decir, un 30% de canal directo, o sea, saca de champán. O sea, es muy complicado. O sea, hoy día... yo tengo un cambio generacional contigo, tú estás más cerca de mis hijos que de mí, o sea, yo he comprado por Amazon durante la pandemia, o sea, yo tengo un hijo de 30 años, o 31, o sea, y pues hay gente que vive otras maneras la manera de comprar. Yo creo que hoy día, si queremos ser maduros, si queremos tener un destino muy sólido, yo creo que los canales tienen que ser respetados y cada uno elegir el que quiera, ¿no? Sara, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo es que creo que hay algo que no hemos mencionado, no sé si porque no nos ha parecido de golpe, ¿no? Pero yo creo que durante esta pandemia, creo que lo hemos vivido todos, ¿quién no ha estado casi 24 horas pegados a las redes sociales? No lo hemos mencionado, el WhatsApp. O sea, creo que en el fondo esta situación, yo vuelvo a mi rollo positivo mundo de Yuppie, ha impulsado el uso de las herramientas tecnológicas en tramos de edad que ni se lo planteaban. O sea, que si habían conseguido descargarse alguna vez de WhatsApp era algo como un drama, ¿no? Y nosotros dentro de RateGain, digamos que una de las empresas asociadas es una empresa dedicada exclusivamente a lo que es la gestión de redes sociales y a esa comunicación directa, pero proactiva, o sea, no solo, digamos, reactiva cuando yo recibo algo del cliente y yo contesto, sino que yo veo que el cliente publica algo y automáticamente como hotel le respondo a eso que está publicando, ¿no? La empresa se llama BCV, está basada en Chicago, en Illinois, y hemos visto un incremento en el uso de las redes sociales y en la cartera de clientes que de repente empezaron a plantearse que ese medio de comunicación a través del cliente más directo les reportaba beneficios mucho más rápidos. El ejemplo lo has puesto tú. ¿Cómo puedo yo saber si me tengo que volver, ¿vale? Si tengo que hacer cuarentena, que mejor que preguntarlo on spot, es decir, en el destino, el hotel me lo puede decir. Tengo personas que de una manera rápida, inmediata, porque vivimos en la cultura de la inmediatez y nosotros un poquito menos, pero como tú dices, tus hijos y los míos, que por ahí andarán, o sea, es como que le dan así y les tiene que salir directamente el teléfono, porque si no se ponen nerviosos como les hagas un ghosting, como llaman ellos. Entonces, el uso de las redes sociales ha sido brutal. Yo estuve en mayo del año pasado, un congreso de Hedna, donde se habló precisamente a nivel cadenas hoteleras, además en Estados Unidos, en el Reino Unido, en distintos países de Europa, cómo estaban empezando a meterle, digamos, mucho más peso a la estrategia en redes sociales, un peso que hasta entonces, pues bueno, se había dejado ahí algún community manager, otros un poco dentro del departamento de e-commerce, pero no como un ente que tuviera realmente peso como tal.
Y creo que precisamente esta situación, uno de los grandes cambios, si es que tenemos que hablar de cambios, ha sido ese crecimiento brutal del uso de las redes sociales y cómo eso facilita la interacción directa entre el cliente y el hotelero, sin perjudicar los canales, ojo. Es decir, cada canal sigue funcionando como tenga que funcionar, como tú has dicho, que podemos convivir perfectamente, yo puedo elegir tener más tu operación, yo puedo elegir tener más canal directo, por lo que sea. Pero precisamente esa comunicación, y ahí tiene toda la razón Fran, cuando el cliente no es tuyo, está como un poco cortada, ¿no? Entonces, el poder tener esa vía de comunicación a través de las redes sociales que permitan que además yo le dé todo el valor que mi producto tiene. Es decir, todo el valor que mi producto tiene. A ver, última cosa clara. Ayer invité a la cena, se nota, ¿no? Para mí, otra de las cosas que, y tampoco sois los más complejos en aspecto, pero cada vez que un hotelero ponéis una habitación ahí en el mundo de la distribución, que, bueno, yo siempre lo he dicho, aquello es como una casa de citas, ¿vale? Donde la habitación no sabes dónde está y dónde está la bolita. Yo he trabajado en muchas y con algunos lados he trabajado. Con Expedia trabajé mucho en mis 3 años en Las Vegas. ¿Dónde está el crédito de todo esto? Hemos tenido una caída de Thomas Cook antes de la pandemia, que fue un roto importante. Hemos tenido otros rotos. Yo trabajé en Transhotel, o sea, también hizo un roto importante. No estaba yo cuando hubo el roto. Pero, ¿dónde doy el crédito a día de hoy? Para mí es una de las cosas que hemos hablado mucho del control y de cuál va a ser el nuevo destino turístico y qué modelo queremos tener. Pero ¿a quién damos crédito? ¿Cuándo? Uf. Joder. Ese es complicado. Hoy lo han cogido conmigo. Ya os dije ayer. A ver, que sí, que soy muy simpático, de buen rollo, pero a ver, ¿dónde damos el crédito? El crédito se lo das a Expedia y que Expedia se buscará bien. No es un tema de... ¿Votos a favor? No es un tema de Expedia, es... No, es esto complicado, es industria, es un modelo, es un modelo de... Es un modelo. Todos sabemos que las agencias de viajes, que los bancos de camas tienen una gran tendencia y sería más un modelo de negocio que dependen de ese crédito de esos 30 45 días. Pero la pregunta del millón es, ¿qué ha pasado con esos bancos de camas durante el año 2020? ¿Qué ha pasado con esa turoperación durante... Yo soy el moderador, cuéntamelo tú. No, yo tampoco soy. Pero te quiero decir, creo que hay cabida para todos. Creo que el juego, cada uno juega las cartas como buenamente puede o buenamente quiere. Y creo que hay hotelerías, que efectivamente, hablabas antes de Canarias, ¿no? De determinadas plazas que tienen verdaderos transatlánticos como hoteles, que encender las máquinas sin esa ayuda económica fuerte que les mantenga. Que depende muchísimo del banco de camas y depende muchísimo de la turoperación. Hay que ser honestos, es muy complicado. Y esos hoteles ahora mismo están un poco apretados. Bueno, pero cada uno conocéis las tripas de vuestras casas y todos podemos decir que estamos felices, que ¡buah, pim, pum, pim, pam! Pero nuestras casas han tiritado como todas las casas. Entonces, imaginaros cómo deben estar el modelo turoperacional. Sí, no, estamos de acuerdo. Nosotros, obviamente, ya sabes cómo funcionamos, que te voy a contar a ti que no sepas. Insisto, creo que la cabida para todos los jugadores en la mesa pueden estar. Salomus, por si no lo has visto, señores. Siguiente. me doy mus. Sí, no, bueno, a ver, esto nosotros realmente estamos un poco en el medio. Sea por un lado porque también tenemos la parte de la distribución. Otro que no tiene pares. No, y de contenidos, no. Sí, la cuestión es que en la parte del crédito, esto es algo que también depende mucho de los hoteles, de las cadenas hoteleras y de decidir dónde quieren poner todos esos huevos. Ya, Alejandro, pero hablo ya, o sea, sí, de acuerdo, pero somos partners, ¿vale? Que nos cambiamos tal y me pides que suban las fotos, que coloquen no sé cuántos y tal, digo, sí. ¿Y quién le da crédito a ese tío? El pato lo pago yo, ¿eh? Si quieres paso pregunta, porque aquí si quieres, el siguiente no tiene ese problema. Nosotros, el siguiente es solo directo. El otro crédito se lo das al cliente. Claro. No, nosotros, a ver, y en Amadeus hay también una parte de crédito que se le da a las agencias, con lo cual nosotros asumimos también parte de ese crédito, con lo cual cuando distribuimos el contenido en la parte de... Por cierto, te tengo que llamar. A mí no me pidas, porque vamos, no tengo nada. Pero ya te digo, o sea, obviamente esto está en la parte de ¿a quién le damos el crédito? ¿A los turoperadores? ¿A los bancos de camas? ¿A la agencia, independiente? ¿A los grupos de agencias? Es que esto es una respuesta que es muy complicada de dar. Te salto, Fran, no porque tú esto es como si, ¿sabes? No va contigo, ¿sabes? Esto no consumes pues tú. es interesante, me parece, preguntarle a Fran. Ya te salto.
No, yo creo que... vamos a ver, el mundo repartiéndose entre estos señores de aquí y los otros de allá, prácticamente en lo que es la parte online se lo reparten dos partners, el 80-20. Otra vez cobras. Y 4 más, pero ellos con Hotel Collect y Booking con el pago allí directamente, o sea, el cliente pone su tarjeta y se acabó. Hay un volumen importante, que ya supone un colchoncito de cash flow para el cliente. No me ayudas o no me contestas. O sea, ¿qué quiero decir? Somos partners. O sea, tío, te doy mis habitaciones, véndemelas, enchúfamelas donde quieres. Me vienes un día con un PowerPoint de esos que pintáis, que es todo mentira, y dices, el mercado ruso está subiendo la leche, y tú dices, hostia, qué guay, el mercado ruso, pues si no hay vuelos. Pero bueno, venga, te las doy las habitaciones. ¿Quién coño me paga? Y eso es lo que yo quiero. O sea, si tanto buscamos esa unión, esa comunicación, que realmente ayudéis a ese hotelero, que cuando cerremos acuerdos con terceros haya una solidez. Y eso yo creo que es algo que tiene que ser básico. Y más después de esta historia, que estamos todos tiritando, que muchos van a haber arrancado, otros queremos arrancar, y va a ser un desierto complicado. Toca, Fran. Hola. A ver, me gustaría aclarar que yo, aunque nací ayer, no nací en Mirai, soy hotelero. Y cuando llevaba Hoteles Elba, cadena principalmente tour operada, pues obviamente Expedia era mi mejor amigo, obviamente, como es lógico. Ahora y Booking no. era mi mejor amigo. Quiere. Claro, mi enemigo era un Thomas Cook. Que ya olía que iba a pasar lo que pasó. Entonces, la pregunta es... Es gallego, ¿eh? O sea, lo de Cádiz era de broma. La pregunta tiene tela. Claro, pero la pregunta es, uno, el crédito implica cash flow, ¿no? Va directamente a cash flow. 2, implica el riesgo de impago, obviamente. 3, implica quién tiene, otra vez volvemos con poderes, quién tiene el poder sobre el precio final, ¿no? Sobre el PVP. También va de la mano. Me mezclas muchas cosas. Yo creo que el crédito no afecta al cash flow, porque seguramente el crédito lo tienes modelizado en tu cash flow. El crédito lo que es asumir es un riesgo. Y ese riesgo es el que yo pido que... Crédito versus pago directo afecta al cash flow. Quiero decir, hombre... pago directo va directamente a la caja, pero si tú tienes un cash flow, tienes modelizado cosas que cobras antes y cobras cosas después, ¿no? Ayer hablaba con la directora del Cuzco, del AC Cuzco. Director. Y claro, y le dije, el cash flow... eso es una ciencia exacta. Me dijo, tenemos 5 cash flows diferentes. Hombre, sí, claro. Además, porque una compañía americana... No tenemos ni idea de... Hay ciertos... O sea, de lo que va a pasar pasado mañana. Y la agencia tampoco tiene ni idea de lo que va a pasar pasado mañana. Entonces no saben si te van a poder pagar el 25% el día 5 del mes que viene o va a ser el 10 y ya renegociaremos el resto. Entonces, el cash flow no lo tienes a día de hoy. Si tú tienes un cash flow perfectamente parametrizado, ole. Yo creo que, a ver, yo trabajo en muchas empresas y somos serios. Lo que tienes que mirar es medir el riesgo. Yo creo que en eso tenemos que mirar. Va quedando poco tiempo, todavía no me han sacado ni una tarjeta de esas que me sacan. Pero fijaros, hemos hablado de tecnología. Yo creo que uno de los puntos más importantes, y a mí me ha dado una vena filosófica durante este año, me lo han dicho 200 personas por aquí estos días, me gustaría saber qué habéis hecho como compañías para cuidar lo más importante, que son las personas. Antes lo decías tú un poco, Alejandro. Si lo pensáis un poco en los hoteles, vivimos y nos llenamos la boca de hablar de nuevos modelos turísticos, de cómo generar un destino. Bueno, hablamos de experiencias. Las experiencias no nos aportan las tecnologías. La tecnología, perdonadme la expresión, es un commodity, ¿vale? O sea, la tecnología no te aporta rapidez, te aporta sensación de control, pero no te aporta nada. Las personas son las personas que te hacen cambiar que un destino sea realmente atractivo. La sonrisa, el servicio. ¿Cómo lo veis? Si habéis hecho algo especial. Para mí es una de las cosas que creo que el que no dejemos a nadie atrás, sabiendo que va a ser muy duro y que seguramente tengamos esa bola de cristal a día de hoy, no la tenemos, pero que tenemos unas ganas locas. Pero las estructuras hoteleras no pueden mantenerse, y lo decía ayer en una charla, con 12 meses de agosto. Agosto ha sido un mes deficitario en Madrid siempre, no en Baleares ni en costas, ¿no? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué pensáis? Bueno, aquí sí que te la cojo. Esta sí que me apunto el tanto. No, ya sin broma, José,
creo que durante el año 2020 salió publicado y lo ratifico de una vez más, donde Expedia invirtió 250 millones de dólares, ¿vale? De los cuales, si no recuerdo mal, tengo por ahí a Silvia, que 25 eran para la parte de Media Solutions, si no recuerdo mal, para los destinos, y el otro 235 millones era aproximadamente para la parte hotelera directamente, para poder ayudar a esa industria. Como consecuencia de eso, evidentemente, hemos tenido éxito en algunas situaciones, en algunos mercados, donde hemos logrado apalear un poco la situación, pero también de manera paralela hablabas de las personas. Durante todo este año 2020, ERTES, y ¿qué os voy a contar que no sepamos? Hemos sacado una Expedia Academy, que es básicamente con gente tremendamente experta, seguir formando y dejando a la gente activa para que se sientan útiles, para que, si Dios quiere y esto empieza a coger otra vez forma, ¿vale?, esa gente esté time to market preparada. Y les hemos estado formando en este sentido. Entonces, yo creo que eso es uno de los ejercicios donde para nosotros es fundamental, ¿no? El hecho de, como decías, que no se quede nadie atrás, que está muy vulgarizado y muy prostituido eso de que no se quede nadie atrás y luego se terminan quedando. Nosotros hemos tomado acción sobre la industria. Alejandro. Sí, a ver, nosotros, y bueno, Amadeus quizás es un elefante un poco grande en este sentido, ¿no? Y obviamente pues hay una gran parte de IT, hay una gran parte de lo que nosotros llamamos People and Culture, que no es donde realmente se ha hecho un support de la gente. Obviamente ha habido, pues como en todas las empresas, situaciones más complejas, pero realmente se ha apoyado. Y en cuanto, por ejemplo, ligado, una de las obsesiones que fue del Departamento de Innovación de Amadeus IT fue identificar que los destinos y estas pequeñas empresas que ofrecían experiencias en los destinos realmente estaban sufriendo, con lo cual se sacó un producto al mercado en plena pandemia, que ahora mismo está en beta en Mallorca, en Sevilla, etcétera, que es Sherpa, que además precisamente no le cuesta nada al hotelero, pero sin embargo puede vender experiencias locales en esos destinos, dando un poco ayuda y soporte también a esas empresas locales de esas experiencias, ¿no? Yo creo que al final también era un poco donde atraer y ayudarnos de alguna forma, ¿sabes? De que el hotelero tuviese otra forma de ingreso, que además los que venden las experiencias, porque vosotros pensar el que vendía la actividad de un paseo en kayak o una vuelta a la catedral en Sevilla, etcétera, pues toda esa gente también tenía que vivir, y lo que se ha lanzado es Sherpa en ese sentido para vender actividades y que además vender experiencia, ¿no? Fran. Nosotros no somos Amadeus ni Expedia, pero... No lo habías dicho esto, fíjate. Pero sobre todo hemos estado cerca del cliente. A ver... Hablo empleado, el cliente interno. ¿Perdón? Hablo del cliente interno, de vuestros empleados o de la gente de los hoteles. Ah, bueno, de nuestro cliente interno y de nuestro... O sea, hablo de los empleados que pueda tener Mirai y cómo, pues acaba de decir Alejandro, ha abierto un nuevo mundo para cuidar a la gente del entorno. Sin duda. Nosotros comentar que nadie nunca ha estado en el 100% de ERTE, de toda la plantilla de Mirai. Hemos mantenido toda la plantilla, hemos hecho ERTEs parciales, como es obvio, como es normal, pero hemos mantenido a todo el mundo trabajando todo este tiempo. Además, obviamente, adiós a oficinas, ¿no? Esto me imagino que lo hemos hecho todos, lo de casa, libertad, para adaptar los horarios de cada uno. Hemos abierto un montón de libertad horaria para poder conciliar, porque no solo la gente estaba en sus casas, sino que sus hijos también estaban en sus casas, ¿no? Y las parejas. Y las parejas. Importante, ¿eh? Y las parejas. No, por supuesto, por supuesto. A mí casi me cuesta el divorcio. Es un poco eso, hemos mantenido a toda la gente, obviamente hemos hecho un montón de formaciones internas, un montón de reuniones y intentando eso, no perder o seguir manteniendo, aplicando acciones, ¿no?, de reuniones y demás para intentar mantener en el remoto esa cultura de empresa y esa cultura de oficina. Pero lo mejor, o sea, desde mi punto de vista como empleado y no CEO, es que todos nosotros nunca dejamos de trabajar. ¿Será? Bueno, la verdad es que en nuestro caso fue incluso antes de que se cerrara, o sea, antes del 14 de marzo hubo una decisión desde la cúpula más alta, o sea, desde arriba del todo, recorte general, desde arriba incluso, para que se pudieran mantener puestos de abajo, obviamente, que creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí,
creo que el ERTE duró los 3 meses reglamentarios, es decir, hasta junio, y a partir de ahí recuperamos el 100% del salario. Obviamente íbamos todos los que quedaron, porque sí que es verdad que una parte de la plantilla que se redujo. Nosotros además contamos con la peculiaridad de que una gran parte de nuestra plantilla está en India, entonces mantener precisamente allí los puestos era mucho más importante, porque aquí sí tenemos ERTE, allí no. Aquí sí hay seguridad social, allí no, ¿no? Entonces creo que eso dice mucho también de la empresa, es decir, como de la parte de personas que tenemos o vivimos en una zona donde la estructura del estado de bienestar es diferente, hemos podido soportar para que hubieran más personas en la otra parte donde la estructura del estado de bienestar es completamente diferente. A partir de ahí, a nivel interno, con respecto a nuestros clientes, básicamente preguntarles, ¿qué necesitáis? ¿En qué os podemos ayudar? Y se han ido aplicando las condiciones según cada cliente nos iba diciendo, oye, mira, tengo a toda la plantilla fuera, no te puedo pagar, no... Bueno, me imagino que es algo que hemos visto todos, ¿no? Y adaptarnos mucho a la situación que cada uno tenía. Y un tercer paso ha sido dedicar muchas horas de los tiempos en los que se empezaron a programar recortes en los horarios, dedicarlos a formación. Formación tanto de clientes como formación de empleados. Yo creo que va concluyendo el tiempo, ya me han sacado la cartulina roja. Ha sido muy, muy, muy divertido y maravilloso poder moderaros. Gracias. Creo que muchos hoteles, y estamos en el Instituto Tecnológico Hotelero, dependen de lo que hacéis, ¿vale? Que penséis en ellos, que nos transmitáis información, que nos ayudéis. Yo creo que la demanda se genera también poniendo la oferta en su sitio. No creo que vengan los aviones si los hoteles están cerrados. No creo que los hoteles puedan abrir si no están los restaurantes, los teatros, los cines abiertos. Que tenemos una familia de la cual hay mucha gente aquí que somos miembros, y yo pues seguramente nací dentro de este sector, que es maravilloso, que nos ha dado mucho durante mucho tiempo, y que creo que aparte del esfuerzo que ha hecho IFEMA, el esfuerzo que ha hecho ETH, yo sí quiero quedarme con esa reflexión de que tratemos de ayudar a todas esas personas que viven de este sector, ¿vale? La gente que está en ERTE, la gente que va a pasar por un ERE, que intentemos todos personalmente de tratar de ayudar un poco para que realmente nadie se quede atrás. Y creo que la primera base es una comunicación totalmente abierta, limpia, transparente, y pensar mucho en los demás. Muchísimas gracias a los 4, muchísimas gracias ITH, muchísimas gracias a todos vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.